esta ley de tarjetas de crédito, muy interesante, todo lo que nos presenta el día de hoy y vamos a ir haciendo un desarrollo acerca de todo lo que esta nueva ley tiene. Algo que a mí siempre me gusta arrancar con todas las presentaciones es que hay una frase que me impacta mucho y que yo quiero compartirla con todos ustedes, y es que todo lo que el hombre piensa, todo lo que ese hombre piensa lo puede lograr y lo puede construir. Es una frase del señor Napoleón Hill. Empezamos entonces, realmente esta ley de tarjetas de crédito, ¿qué tiene, digamos, como ese marco general, tal como lo ha mencionado la licenciada Sandra Román? Básicamente entró en vigencia ahora el 1 de septiembre de este año. En el pasado no teníamos una ley de tarjetas de crédito. Hubo un intento, sí, allá por el año 2016, pero se declaró inconstitucional. Y ahora sí tenemos una ley que ha sido eh, emitida por el Congreso de la República y no ha tenido, digamos, ninguna objeción desde el punto de vista constitucional. El objetivo de esta norma es establecer un marco regulatorio entre emisor de tarjeta de crédito y los tarjetavientes, y también regular las operaciones con los establecimientos afiliados. Recordemos que ahí tenemos tres actores: la empresa que emite la tarjeta de crédito, el establecimiento que cobra con esa tarjeta y las personas que utilizan el plástico o la tarjeta de crédito. Básicamente se establecen algunas definiciones. La de tarjetaviente, que hoy día ya la conocemos, que es nada más que la persona a la cual se le ha emitido esa tarjeta de crédito, el emisor y el establecimiento afiliado. Eso es bien importante que lo sepamos, porque luego más adelante vamos a ir viendo eh, cómo se van definiendo algunos temas importantes, ¿verdad? ¿Cómo aplica esta ley? Básicamente aplica para todos los emisores de tarjeta de crédito en Guatemala, incluyendo bancos, cooperativas y otras entidades financieras. Recordemos que hoy día pueden haber emisores de tarjetas de crédito y coemisores de tarjeta de crédito. Un ejemplo muy fácil, pero no porque se cause publicidad, pero hemos visto que por ahí salen algunas tarjetas de crédito eh, de algunas gasolineras, ¿verdad? Con el nombre de la gasolina como tal, pero ellos son solo coemisores de la tarjeta de crédito. Siempre va a estar vinculado al emisor principal, ¿verdad? Entonces, ahí eso tenemos que tenerlo bien claro, porque uno podría llegarse a confundir, digamos, de cómo se debe de interpretar qué es un emisor y qué es un coemisor, ¿verdad? Yo tuve la suerte ya hace algunos años, le platicaba a algunos amigos de que tuve el privilegio de conocer el sistema financiero en lo que es tarjetas de crédito, iniciando allá por el año 1999. Y por ahí me tocó ya conocer lo que era un coemisor de tarjetas de crédito. Por esa razón que cuando lo veo aquí en la ley, pues me parece bastante familiar el concepto, pero para los que no estamos familiarizados con eso, pues ahora tenemos que entender que hay coemisores, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo ver hoy la tarjeta de crédito de un banco, pero él seguramente va a ser coemisor con esa empresa principal, que es la de la tarjeta de crédito. Y algo que es bien importante, que tenemos que empezar ya a entrar a revisar en materia, son los contratos de tarjeta de crédito. Aquí básicamente en los contratos de tarjeta de crédito se deben de incluir los términos claros sobre la tasa de interés, límite de crédito, comisiones y otros cargos. Esto es bien importante porque eh, normalmente a las personas que contrataban las tarjetas de crédito no se les explicaba cuál era la tasa de interés anual, ¿verdad? Y eso es un tema bien interesante, porque normalmente solo se manejaba la tasa de interés mensual, y eso en determinados momentos podía inducir, si lo queremos llamar de alguna manera, algún error de poder pretender saber cuánto era la tasa de interés que estaba pagando una persona por su tarjeta de crédito. Pero ahora la ley está siendo muy enfática de que a los usuarios o a los tarjetavientes se les tiene que avisar cuánto es la tasa de interés anual que está cobrando la tarjeta. Y aquí yo creo que va a venir un tema muy importante, porque prácticamente se va a aperturar el marco o el mercado de tarjetas de crédito. ¿Por qué razón? Porque ahora eh, seguramente las personas que tengan tarjeta de crédito van a poder identificar cuánto están pagando de interés en su tarjeta y van a poder decidir con qué tarjeta de crédito operar, y seguramente van a empezar a abandonar aquellas tarjetas que tengan tasas muy altas. Eso es un beneficio importante, ¿verdad? Y esto es un tema de educación financiera que lo vamos a ver cómo conecta un poco más adelante, ¿verdad?
Aquí algo que es bien importante es que el contrato debe ser presentado al tarjetaviente antes de la activación de la tarjeta. Esto es muy importante, ¿verdad? Porque alguna persona que esté contratando su tarjeta de crédito no lo puede hacer a través de un formulario, sino que el contrato se lo tiene que dar antes de activar la tarjeta de crédito. ¿Qué ocurría en el pasado? A alguien solo le daban su plástico y empezaba a utilizar la tarjeta de crédito, pero no sabía todos los términos del contrato. Ahora es su obligación que antes de iniciar con este proceso, cada uno de nosotros tenemos que tener esto, ¿verdad? Y también algo que es importante es que no se pueden incluir cláusulas abusivas o engañosas en los contratos. Todo tiene que ser muy claro, tiene que establecer cuánto es lo que le van a cobrar a la persona de tasa de interés, cuánto de comisiones y otros cargos. ¿Por qué razón? Porque cuando aparezcan en su estado de cuenta, la persona puede, en definitiva, oponerse a esos cobros, ¿verdad? Y lo que es bien importante es que cuando hayan modificaciones contractuales, a las personas tiene que avisárseles 45 días antes de que haya una modificación en el contrato. ¿Qué quiere decir esto? Si hoy día eh, cada uno de nosotros tenemos un contrato con una empresa emisora de tarjeta de crédito y se quiere modificar el contrato, se tiene que notificar a la persona 45 días con anticipación. Si no se hace esa notificación, ustedes pueden rechazar ese contrato. Ahora, eso es bien importante porque esa modificación tiene que ser aprobada, ¿verdad? Básicamente, tenemos el derecho de aceptar o rechazar esos cambios. Algo que también es importante con el tema de las tarjetas de crédito es que antes de otorgar una tarjeta de crédito, tiene que revisarse si la persona tiene capacidad de pago para poder utilizar esa tarjeta de crédito o bien aumentarle la línea de crédito que tiene actualmente, ¿verdad? Y esto básicamente debe de basarse en información financiera actualizada, proporcionada por el tarjetaviente, ¿verdad? No se le puede dar un crédito, por ejemplo, de 50.000 quetzales a una persona que solo gana 8.000 quetzales mensuales. Eso básicamente es lo que se está tratando de evitar con esta ley de tarjetas de crédito, que se revise principalmente cuál es esa información financiera de las personas para poder tener toda esa capacidad de pago. Y en cuanto a los derechos de los tarjetavientes, algo que es importante es que los emisores deben de proporcionar toda la información comprensible respecto a las tarjetas de crédito, ¿verdad? Eso es bien importante, ¿verdad? Toda la información relacionada con las tarjetas de crédito debe de proporcionarse y básicamente debe de tenerse acceso a todos esos datos. En el pasado, recordemos que no había una obligación y hoy sí se vuelve una obligación porque al volverse un derecho del tarjetaviente, se vuelve una obligación para el emisor de la tarjeta de crédito. Adicionalmente, los tarjetavientes tienen derecho a recibir los estados de cuenta detallados mensualmente, ¿verdad? Ya sea en forma física o en forma electrónica. Principalmente ahora casi todo se recibe en forma electrónica, pero tiene que recibirse en forma electrónica todo el detalle de lo que se está cobrando, de todos los servicios que se han dado y de todos los pagos que se han hecho, ¿verdad? Algo que hay como prohibición de los establecimientos afiliados, y esto es algo bien importante, es no pueden cobrarse, por ejemplo, en los establecimientos afiliados, recargos por el uso de la tarjeta de crédito, ¿verdad? Una práctica que había en Guatemala que era usual por parte de los establecimientos afiliados es que normalmente le cobraban a una persona si paga con tarjeta de débito o crédito. Eso ahora es prohibido, no se puede hacer. Ahora, ¿qué pasa si un establecimiento lo sigue haciendo? Vamos a ver un poco más adelante cuál es la sanción a la cual se podría enfrentar. Entonces hay que tener mucho cuidado, por supuesto, de que una persona podría hacer valer su derecho y ya no podría consumir en ese establecimiento afiliado. Pero el punto acá es que sí podría enfrentar algún tipo de sanción de tipo legal. Ahora bien, si una persona quiere comprar con tarjeta de crédito o de débito, no puede tener limitación de oferta. Por ejemplo, en las ofertas en las tiendas no puede decir, mire, si usted paga con tarjeta o perdón, con efectivo, tiene X cantidad de descuento. No, no puede haber esa discriminación porque no debe de hacerse, ¿verdad? Así que en este caso, si una persona encuentra este tipo de problemas,
los emisores de tarjeta de crédito tienen que tener un canal para poder hacer estas denuncias de cuáles son los establecimientos afiliados que están incumpliendo con estas disposiciones. Y mucho ojo, porque sí, ahora seguramente eso tiene que disminuir en Guatemala, porque esos cargos no son aceptables desde el punto de vista legal. ¿Qué pasa cuando una persona como tarjetaviente tiene una disputa o tiene un problema con un emisor de tarjeta de crédito? Pues básicamente ahora lo que se tiene es un procedimiento claro de que se pueden objetar aquellos cargos no reconocidos o erróneos en los estados de cuenta. Y en este caso, los emisores o las empresas están obligados a investigar y resolver las disputas en un plazo razonable. O sea, yo no voy a estar de acuerdo con que me han hecho un cargo en mi estado de cuenta y por lo tanto me puedo poner ese cargo y la empresa está obligada a resolver esa petición. Yo creo que es algo bien importante porque si hay cosas que no han estado de acuerdo, pues básicamente tiene que hacerse esa disputa. Ahora bien, ¿qué pasa en aquellos casos de robo o extravío? De acuerdo con la ley, el tarjetaviente tiene que notificar inmediatamente al emisor, ¿verdad? Y el emisor debe inhabilitar la tarjeta de inmediato para prevenir el uso fraudulento. Aunque esto ya ocurría en la práctica, hoy día ya lo tenemos con un procedimiento legal establecido, ¿verdad? Y esto básicamente lo que trata de proteger es al tarjetaviente para que no le van a aparecer cargos que él no ha autorizado y cargos sobre los cuales él no se va a hacer responsable de pago a futuro y por consiguiente tampoco cargos sobre los cuales le deberían estar cobrando intereses si en caso se llegara a comprobar que son saldos morosos. Entonces, por favor, ese tema sí hay que revisarlo exhaustivamente, ¿verdad? Y en el caso de la reestructuración de deudas, aquí básicamente este es un tema muy importante porque es un tema que respeta la capacidad de pago de las personas y entonces en este caso las empresas emisoras de tarjetas de crédito están obligadas a ofrecer convenios de pago a las personas en condiciones razonables, ¿verdad? En este caso, si enfrenta dificultades financieras. El convenio puede incluir la renegociación de la tasa de interés, plazo de pago y monto de cuotas. Algo que es bien importante es que no se le va a cobrar a la persona interés sobre interés. Sobre los intereses acumulados, seguramente no debe de aplicarse interés y eso es algo que nos llama mucho la atención porque en el pasado no ocurría de esa manera, ¿verdad? Entonces, me parece que es algo bien importante porque definitivamente las personas pueden renegociar las deudas que han tenido o que han incurrido por cualquier causa. Pensemos que una persona se quedó sin trabajo o cambió de trabajo y tiene un problema de que está ganando menos o tiene algún problema que le ha ocurrido, por ejemplo, una enfermedad. Puede tener muchísimos factores que le hayan causado de que tenga una disminución en la cantidad de ingresos que está percibiendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, básicamente la ley lo que está haciendo es que está obligando a que se puedan hacer las reestructuraciones de estas deudas. ¿Cuándo puede pasar esto? Cuando una persona tenga ya más de dos incumplimientos en el pago puntual de sus cuotas. Eso es bien importante, ¿verdad? Porque aquí lo que yo veo es que prácticamente lo que se está obligando es a que las empresas emisoras de tarjetas de crédito tengan una cartera sana. Y eso básicamente lo que va a evitar es que haya una acumulación de cuentas por cobrar que después no se puedan cancelar, ¿verdad? Y esto me parece interesante porque lo que está buscando es que el sistema financiero sea sano en el tema de las tarjetas de crédito y que las personas se autoimpongan deudas que pueden pagar de acuerdo con su capacidad financiera, ¿verdad? Eso es algo bien importante. En este caso, el convenio debe ser negociado entre el emisor y el tarjetamiento de manera justa, ¿verdad? Esto es algo bien importante porque no se le puede imponer a la persona que pague una cuota que no puede pagar. Tiene que analizarse cuál es su situación financiera, tienen que sentarse el emisor y la persona o el tarjetaviente y acordar cuál es la tasa de interés o, perdón, la tasa de capital que puede ir amortizando a esa deuda. Eso es algo bien importante, ¿verdad? En este caso, el convenio debe formalizarse por escrito y debe ser firmado por ambas partes. Esto también es muy importante que ustedes lo tomen en consideración, porque puede ser que una persona, ya sea un familiar o alguien muy cercano, pueda conocer acerca de este procedimiento que tiene que observarse, ¿verdad? Eh, el impacto en el contrato original, básicamente un convenio de pago no extingue la deuda original,
sino que establece nuevas condiciones para su pago, ¿verdad? No es que haya una modificación al contrato original, sino que simplemente lo que se está haciendo es estableciendo ese convenio de pago, ¿verdad? Y básicamente el tarjetaviente tiene que estar informado de cómo este convenio pues, va a afectar sus obligaciones de tipo financiero. Esto también es bien importante que lo conozcamos porque básicamente eh, esta reestructuración de su deuda debe de ser conocida por el tarjetaviente. Insisto, no se pueden imponer cuotas que no se puedan pagar, cuotas inalcanzables que vayan en detrimento de la capacidad financiera del tarjetaviente. Y esta ley me parece muy atinada en ese sentido. Y luego, pues la ley obliga a que haya un tema de promoción y educación financiera, ¿verdad? La ley obliga a los emisores a implementar programas anuales de educación financiera dirigidos a sus clientes. Y esto es algo bien interesante porque las personas tienen que entender que las tarjetas de crédito solo son un medio de pago, ¿verdad? No son dinero que tienen disponible para gastarse, sino que son medios de pago. Y en esto, básicamente, lo que se está obligando a las empresas es a incluir talleres, seminarios y materiales educativos, ¿verdad? Una de las situaciones que hemos visto que ha ocurrido en el pasado es que las personas piensan que la tarjeta de crédito es un dinero disponible que tienen y no es así, solo es un medio de pago. Entonces tienen que asegurarse que todos los consumos que hagan con su tarjeta de crédito los puedan pagar de contado. Eso es lo más importante. ¿Por qué razón? Porque lo que se está previendo es que se busca cuidar la posición también financiera de las personas, ¿verdad? Alguien no puede llegar a pensar de que esto es un dinero disponible que tienen ahí y luego comprometerse a pagar consumos que no puedan tener la capacidad financiera hacia futuro. En lo que se refiere al tema de la supervisión de la ley, en este caso, la Superintendencia de Bancos es la entidad que va a estar vigilando a los emisores de tarjeta de crédito para que cumplan con todas las obligaciones que la ley tiene, ¿verdad? Y entonces la Superintendencia puede imponer sanciones a los emisores que no cumplan con las disposiciones de esta ley. También vamos a ver un poco más adelante cómo se crea un órgano interno dentro de la Ley de Protección al Consumidor. Eso está principalmente en el Ministerio de Economía. eh, y luego vamos a ver cómo eso funciona con potenciales sanciones que pueden ser eh, impuestas a las personas, ¿verdad? Y para eso se crea esta unidad de protección de servicios financieros. Esta unidad de servicios financieros básicamente va a proteger a los consumidores de prácticas abusivas. ¿A qué se pueden considerar prácticas abusivas? Por ejemplo, no indicar toda la información financiera de los contratos, hacer cobros ilegales, comportarse de forma inadecuada en el proceso de cobro. Entonces, esta unidad de protección de servicios financieros va a colgar de la DIACO, ¿verdad? Esta es la que va a resolver los conflictos entre tarjetavientes y emisores. Esta es una entidad nueva que se está creando dentro de la DIACO para poder atender todo esto, ¿verdad? Algo que también que es importante es que se ha creado una figura dentro de la ley que se llama acoso u hostigamiento para la cobranza. En este caso, la ley establece que se prohíbe cualquier tipo de acoso o hostigamiento a los deudores durante el proceso de cobro. O sea, tiene que ser un cobro que se haga mediante las mejores maneras, observando el respeto para el cobro de esas cuentas por cobrar, ¿verdad? ¿Qué acciones son consideradas como acoso? Básicamente se considera como acoso las llamadas, mensajes o correos en horarios inhábiles, ¿verdad? Eso también es importante, ¿verdad? Realizar más de dos comunicaciones al día para requerir el pago, tampoco eso es aceptable. Contactar a personas distintas al deudor o sus fiadores, eso también es importante, ¿verdad? O sea, no pueden estar llamando a los miembros de una familia o amigos o a conocidos para hacer el cobro de una cuenta, ¿verdad? Eso no se puede hacer, eso está prohibido por la ley. Tampoco se pueden colocar avisos en lugares públicos como postes o residencias cercanas que causen vergüenza. Eso no se puede hacer. Eso es ilegal y eso es algo que está sancionado. También queda prohibida la práctica abusiva de cobranza. En este caso, eh, esto no se puede realizar por ninguna eh, empresa que sea emisora de tarjeta de crédito, una agencia de cobro o profesionales independientes, ¿verdad? Estas prácticas no pueden ser realizadas por esas tres personas, ¿verdad? Las gestiones de cobro solo pueden ser dirigidas al deudor o a los fiadores, ¿verdad? Nunca a terceras personas. Y esto, recordemos que en Guatemala había sido una práctica donde llamaban a personas que no tenían ninguna relación con las deudas. Entonces,
no se pueden hacer ese tipo de procedimientos para ese cobro, ¿verdad? Y en este caso, se reiteran que son prohibitivas las acciones de acoso o hostigamiento mencionadas en la lámina anterior, ¿verdad? Eso no se puede hacer por estas entidades, ¿verdad? ¿Qué tipo de infracciones pueden cometerse de acuerdo con esta ley? Pues pueden haber infracciones leves e infracciones graves, ¿verdad? Entonces, las infracciones leves incluyen faltas menores y las infracciones graves son aquellas que incluyen prácticas abusivas, engañosas o fraudulentas. Veamos entonces cuáles son las sanciones. Las sanciones, en el caso, vamos a ver un poco más adelante que son infracciones de acuerdo a cada una de estas, ¿verdad? Pero pueden generar temas que pueden ser montos importantes. En el caso de las infracciones leves, aquí tenemos en pantalla cuatro tipos de infracciones. La primera es incumplir con las características, condiciones y términos de los contratos. Esto básicamente puede ser una infracción leve y puede ser sancionable. Vamos a ver un poco más adelante cómo se sanciona. Incumplir con las condiciones y términos establecidos en los contratos, no cerciorarse que el tratante o fiador eh, según corresponda, tengan que atender el pago oportuno de sus obligaciones, incumplir con el contenido o plazo de las resoluciones emanadas de la Dirección de Asistencia al Consumidor, incumplir en modo y forma y tiempo con la entrega de información por la Dirección General de Asistencia al Consumidor, incumplir con las condiciones y términos establecidos por la ley, en el caso de ofrecimiento y otorgamiento de convenios de pago, o sea, si no se hace en tiempo, también van a haber sanciones para las empresas no proporcionar en tiempo y forma y modo establecidos en la ley. En este caso, los estados de cuenta, si no se los da a la persona, también eso va a ser causal de una sanción. Oprimir, molestar y abusar de manera insistente y repetitiva a la persona con ocasión de la deuda. También eso va a ser sancionado, ¿verdad? Es una sanción, es una infracción leve, pero va a ser sancionable. ¿Qué es una infracción grave? No realizar las notificaciones o actualizaciones, publicaciones conforme a la ley o no realizarlas en el debido momento, realizar cobros indebidos o por servicios que no han sido efectivamente convenidos y prestados, comercializar, ceder o distribuir sin autorización de empresa del tarjetaviente datos del tarjetaviente. Esto es bien importante, ¿verdad? Porque sí hemos visto que en el caso de las empresas de tarjeta de crédito, pueden haber problemas con el caso de la información que se esté eh, com- eh, compartiendo. Disponer sin previa autorización del reglamentamiento de los fondos de ahorro de este para adjudicarse el pago. Vean ustedes qué interesante eso en deuda por el uso de las tarjetas de crédito que contraiga el tarjetamiento. O sea, no se pueden utilizar dinero de otra cuenta para automáticamente hacer esos pagos. Eso es prohibido, ¿verdad? Eso no se puede hacer, ¿verdad? Eso sí, vean ustedes que es bien importante que las empresas de tarjetas de crédito no lo pueden hacer. Esto es prohibido, no pueden hacer esos cobros en forma inmediata, ¿verdad? Y cuando se cometa más de una situación de estas, pueden irse como una falta grave. ¿Cuáles son las sanciones en el caso de las infracciones leves? Pueden ser de 15 a 50 UMAS, ¿verdad? La ley de tarjeta de crédito no define qué es una UMA, por eso nos tuvimos que ir a la ley de protección al consumidor y usuario. En el artículo 69 dice que una UMA es equivalente al salario mensual mínimo vigente para las actividades no agrícolas. En el caso de Guatemala serían aproximadamente como 3.200 quetzales. Entonces puede ser de 15 hasta 50, ¿verdad? Y en el caso de las infracciones graves, pueden ser de hasta de 36 a 55 UMAS, ¿verdad? Si una empresa logra, digamos, caer en esa infracción. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque sí se van a imponer sanciones importantes y graves a las empresas emisoras de tarjeta de crédito si incurren en estas fallas, ¿verdad? Pero también la norma no se queda ahí, la norma ahora está creando también delitos y eso es bien importante, se modifica el Código Penal para incluir delitos y aquí básicamente se incluyen temas como la falsificación de tarjetas de crédito o uso fraudulento de estas. Ahora se va a considerar un delito, lo vamos a ver un poco más adelante y las sanciones penales también incluyen prisión para los infractores. Vamos a ver un poco más adelante eh, cuáles son los delitos. El primero es la clonación de tarjeta de crédito. ¿Qué se considera ahora, de acuerdo con la ley, como clonación? Básicamente es un delito eh, para aquella persona quien sin estar debidamente autorizado para hacerlo,
sustraiga, copia, reproduzca, grabe o altere información contenida en la banda magnética o en el medio de identificación electrónico, óptico o de cualquier otra tecnología que posea una tarjeta de crédito o débito, así como cualquier otro medio de pago electrónico. Hay que tener mucho cuidado con esto. Recordemos que ahora sí ya se está creando este delito y también este delito puede ser cometido por aquella persona que sin consentimiento de quien esté legalmente facultado imprima o troquele mediante cualquier tecnología un instrumento de características similares a una tarjeta de crédito o cualquier otro modo. Esto porque recuerden ustedes que en el pasado pues se había escuchado de que en algunos establecimientos afiliados se hacían clonación de las tarjetas de crédito o de débito. ¿Cuál es la sanción? En este caso, la sanción va a ser sancionada con prisión de 6 a 10 años y con multa de 150.000 hasta 500.000 quetzales. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque sí son unas sanciones bastante duras. En el caso del uso de tarjeta de crédito o débito ilegal, en este caso el delito que establece la norma es que comete ese delito eh, quien utilice una tarjeta de crédito o de débito ilegal y quien utilice de cualquier forma tarjeta o de crédito o de cualquier otro medio de pago electrónico que haya sido reproducido, copiado, grabado, alterado de forma ilegal o falsificado de cualquier forma. O sea, una cosa es falsificar la tarjeta y otra es usarla. O sea, son dos delitos a los cuales se podría enfrentar la persona, porque también una persona pudo haber hecho la copia y otra persona pudo haberla estado usando. El que hizo la copia tiene la sanción o el delito anterior y la sanción anterior, y el que la usa puede cometer este tema, ¿verdad? ¿Cómo se va a sancionar esto? Este delito tiene una prisión de 5 a 8 años y una multa entre 50.000 a 150.000 quetzales. Y en el caso de la distribución y comercialización de tarjetas de crédito o de débito ilegal, en este caso, pues básicamente eh, es alguien que distribuya o comercialice tarjetas de crédito o de débito ilegal, o quien distribuya o comercialice de cualquier forma tarjetas de crédito o débito o cualquier medio de pago electrónico que haya sido reproducido, copiado o grabado, alterado de forma ilegal o falsificado de cualquier manera. Aquí lo que estábamos hablando es de personas, por ejemplo, de que obtuvieron muchas tarjetas de crédito y las están masificando, ¿verdad? Para usarlas. En este caso, eh, la sanción va a ser de 6 a 8 años de prisión y una multa de entre 100.000 a 200.000 quetzales, ¿verdad? Entonces, vean ustedes cómo se están creando temas más duros para este asunto. Entonces, ¿qué conclusiones, digamos, preliminares podríamos alcanzar así rápidamente en estos 30 minutos que hemos hablado de la ley de tarjetas de crédito? Pues básicamente este decreto 2/2024 establece un marco regulatorio integral que busca proteger a los tarjetavientes. Se espera que la implementación de esta ley fortalezca la confianza en el sistema financiero. O sea, básicamente lo que estamos haciendo aquí con esta norma es estableciendo reglas para proteger a los tarjetavientes, estamos cuidando su capacidad de pago y estamos estableciendo reglas para que puedan tener convenios de pago justos, para que tengan toda la información financiera de las tarjetas de crédito y puedan tomar las mejores decisiones. ¿Qué recomendaciones podrían haber? Pues bueno, para las empresas emisoras de tarjetas de crédito, básicamente tienen que cumplir con esta ley y fomentar la transparencia. ¿Por qué razón? Porque tienen que eh, mostrar cuáles son todas las tasas de interés. También la Superintendencia de Bancos va a estar haciendo una publicación semestral de todas estas tasas, insisto, para que las personas puedan ver cuáles son las mejores tarjetas e irse con aquella tarjeta que cobre menos. Pero digamos que en términos de mercado eso es lo que podría llegar a estar pasando. Y para el caso de los tarjetavientes, pues básicamente van a poder obtener mayores recursos educativos y van a estar mejor informados de todos sus derechos y responsabilidades por el uso de este medio de pago. Entonces, me parece que en términos generales podríamos llegar a pensar que esta ley de tarjetas de crédito, pues lo que nos está proporcionando es un marco regulatorio para poder administrar de mejor manera todo este tema que se relaciona con el uso de la tarjeta de crédito, ¿verdad? De mi parte, a nivel macro, esto es lo que queríamos compartir con ustedes. No quiero pasar luego a las preguntas y respuestas, pero quiero dejarles aquí una herramienta de educación financiera que nosotros hemos construido que se llama Taxo GPT, que les puede ayudar muchísimo a ustedes
administrar el tema de sus pagos y el tema de cómo entender cómo manejar sus finanzas, ¿verdad? Esta es una herramienta de inteligencia artificial que me parece que puede ser muy bien utilizada por ustedes para avanzar sobre este tema. Entonces, ahora regreso con la licenciada Sandra Román para revisar si tienen alguna duda o alguna consulta, pues a nivel macro sobre esta ley de tarjetas de crédito. Muchas gracias, licenciado Eddie. Gracias por tan interesante charla, ¿verdad? Porque hay aspectos que, como hablábamos en un inicio, son de interés para todos los que contamos con una tarjeta de crédito, ¿verdad? En el chat tengo dos preguntas. La primera es, ¿qué sucede si la institución financiera no da este tipo de información? Creo que se estaba refiriendo a los estados de cuenta o a cómo a qué tipo de interés, la tasa de interés, me imagino que es lo que están preguntando aquí. Sí, sí, básicamente ahí, digamos, uno podría llegar a pensar que podría ser una sanción leve, ¿verdad? Si la empresa de tarjeta de crédito no tiene bueno, toda esa información, a pesar de que sí lo hubiera dado en el contrato original, puede tener una sanción entre 15 a 55 salarios mínimos, si queremos llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Porque la ley usa aún más, porque los salarios mínimos se van actualizando. Ahora bien, si alguien denuncia que la información que está utilizando la empresa de tarjeta de crédito es engañosa porque no está correctamente redactada en los contratos, porque la información que está publicando en su sitio web no es la correcta, podría ser una falta grave. Entonces, habrá que ver, digamos, qué tipo de magnitud de información podría estarse omitiendo y en este caso sí podría ser una sanción más alta, ¿verdad? Puede ser de 36 a 55 salarios mínimos, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso para las empresas, porque yo creo que hoy día sí se les va a exigir que sean más transparentes con los datos que están manejando con los tarjetavientes. Gracias, licenciado. Y en este caso, por ejemplo, como la entidad que va a tener el control de este tipo de denuncias todavía no está en funcionamiento, únicamente las denuncias se podrían hacer ante la DIACO. Bueno, ella es la que va a manejar la unidad, ¿verdad? Esa es una unidad interesante que se está manejando. Ya está creada la unidad de protección de servicios financieros. De hecho, yo tuve el gusto de estar compartiendo con la licenciada que está a cargo de esta unidad. De hecho, los meses que se dieron como prerrogativa para que entrara en vigencia esta ley, pues permitieron a la DIACO pues ya empezar a crear esta unidad, ya está vigente, ¿verdad? Ya se puede acceder a ella y si alguien quisiera poner una denuncia específica, pues se puede hacer directamente en esta unidad. Perfecto. Aquí tenemos otra pregunta que dice que con los cargos que cobran los establecimientos, un porcentaje de recargo del 5% adicional a la compra, ¿esto está prohibido? Así es, esos cargos que en la práctica se hacían en Guatemala, esos cargos están prohibidos, ¿verdad? Entonces lo que establece la ley es que las empresas emisoras de tarjetas de crédito tienen que tener un canal para que yo como tarjetamiento pueda ingresar y denunciar a ese establecimiento. ¿Qué infracción va a tener esa empresa que esté haciendo eso? Es una infracción leve, ¿verdad? Y le van a poner una multa entre 15 a 55 salarios mínimos, ¿verdad? Es algo bien interesante porque en Guatemala, pues lo que hacía en este caso el establecimiento afiliado era cargarle la comisión, ¿verdad? Por el uso de la tarjeta de crédito que normalmente cobra el emisor al cliente. Ese tipo de cosas hoy día están prohibidas en el país, ¿verdad? Sin embargo, yo he visto algunos establecimientos que todavía siguen haciendo ese cobro. Pero entonces ahí tienen que tener mucho cuidado porque en cualquier momento les puede caer una multa que, como vemos, puede ser alta. Tenemos una pregunta que la hicieron a través de Facebook. Sí. Dice, los extrafinanciamientos que el banco otorga a los cuentavientes tienen regulación de intereses y cuánto afecta al cliente. Bueno, sí, la ley establece de que se pueden proporcionar extrafinanciamientos, ¿verdad?
En el contrato que se suscribe con la persona debe de establecerse cuál es la tasa de extrafinanciamiento que se va a aplicar, ¿verdad? Recordemos que el extrafinanciamiento es diferente al convenio de pago, ¿sí? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado cuando una empresa emisora de tarjeta de crédito pues le ofrezca un extrafinanciamiento a la persona. Yo creo que tenemos que, como tarjetavientes, obtener toda la información para saber si nos conviene o no nos conviene un extrafinanciamiento, ¿verdad? Eh, yo, por ejemplo, he visto correos electrónicos de tasas de un 48% anual, por ejemplo. Son tasas altísimas, ¿verdad? Por supuesto que las empresas emisoras de tarjeta de crédito lo que hacen es proporcionar ese efectivo a un sector de la población que tiene mayor riesgo. Ellos lo llaman de riesgo de pago. Pero me parece que hoy día, al estarse publicando las tasas en forma pública, las personas ahora van a poder tomar la decisión de revisar con qué empresa emisora de tarjeta de crédito o con qué institución financiera van a poder suscribir sus contratos. Y eso es algo bueno, fíjese, licenciada, porque ahora sí va una persona a poderse sentar y ver, que decir que el banco A está cobrando X tasa, el banco B X tasa, el banco C X tasa, y entonces el usuario ahora puede decir, bueno, cancelo mi tarjeta con este banco porque ya no me gusta la tasa de interés, la pago de contado, y ahora me voy con otro banco que seguramente me va a ofrecer o mayores beneficios y una mejor tasa. Y me parece que desde ese punto de vista, desde un punto de vista muy mercadológico, ahora vamos a ver cómo se puede exponenciar el tema del mercado. Ya no va a estar concentrado solo en uno o dos empresas, sino que seguramente ahora las empresas van a salir a ofrecer mejores productos financieros a la población y eso puede hacer que en determinado momento también la tasa pues no sea tan alta, sino que se pueda reducir para que sea más atractiva para las personas. Gracias, licenciado. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿la capitalización de interés se realizará por criterio de cada institución bancaria o existirá una tasa base para todas las instituciones bancarias a nivel nacional? Sí, no, la capitalización de interés está prohibida por la ley, ¿verdad? Eso es un tema que la ley lo tiene. No se pueden capitalizar los intereses y crear deuda sobre deuda, ¿verdad? Esa es una de las prerrogativas que tiene la norma. Algo que es bien importante es que esto va a ser de septiembre en adelante, ¿verdad? Hacia atrás aplicaban las normas que se tenían con el contrato anterior, pero de septiembre en adelante no pueden haber intereses sobre intereses, ¿verdad? No, no se puede capitalizar la deuda. Entonces hay que tener mucho cuidado para las empresas emisoras de tarjetas de crédito que van a incumplir con esto, ¿verdad? Eso puede ser una infracción grave, ¿verdad? Y aquí la tengo yo en pantalla, donde ellos se pueden enfrentar a sanciones muy onerosas de parte, en este caso, de la DIACO, ¿verdad? Entonces, eh, recuerden por favor que los tarjetavientes tienen el derecho de revisar esos cargos, de revisar efectivamente que la tasa que le están aplicando sea la correcta, ¿verdad? Entonces, hay mucho ojo porque si no se pueden cobrar intereses sobre intereses. Y tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo se va a calcular el pago mínimo de las tarjetas de crédito? Bueno, la norma establece que tiene que revisarse el tema del pago mínimo y revisar que las amortizaciones vayan a capital, ¿verdad? No únicamente sobre intereses, porque eso es lo que ocurría en el pasado. Entonces ahora las empresas de tarjetas de crédito están obligadas a estructurar el pago mínimo de forma diferente, ¿verdad? Para que una parte vaya disminuyendo el capital y otra parte sean los intereses. En ese sentido, pues vamos a esperar a revisar cuáles son las nuevas disposiciones que va a emitir la Junta Monetaria sobre esa fórmula, ¿verdad? De amortización del capital. Eh, yo lo que creo aquí es que hay una eh, solución, digamos, como eh, no esperada por parte de los tarjetavientes, porque en el pasado los tarjetavientes únicamente seguían pagando intereses y se quedaban con un capital muy alto, o la amortización al capital era muy baja. Entonces, ahora se va a esperar de que sí haya una manera de fórmula, ¿verdad? No, no la tengo presente en este momento, pero con mucho gusto la podemos revisar y la podemos dejar en los comentarios para que la puedan revisar más adelante. Gracias. Aquí hay otra pregunta en donde dice que si los seguros de fraude y robo son obligatorios o ya no.
¿Y qué pasaría si, vamos a ver, si el cliente ya no quiere el seguro? La institución financiera se exime y el cobro corre en base al cliente, dice, pero no logro Sí, entender. sí, vamos a ver. Yo creo que el tema del seguro, vamos a ver, desde mi punto de vista, pagar un seguro por, por la clonación o robo me parece que era un seguro importante para las personas, porque la verdad es que el tema de phishing y robo de datos en los últimos años ha sido un tema que ha revolucionado no solo el sistema financiero nacional, sino que a nivel global. Eh, Creo que es importante revisarlo, ¿verdad? Yo creo que es un tema eh, que desde mi punto de vista es vital tenerlo. No es obligatorio, podría ser optativo, ¿verdad? Eh, pero hoy día, por ejemplo, si yo como tarjeta cliente tengo una tarjeta de 200,000 quetzales, pues podría llegar a ser importante tener un seguro para evitar que una persona pueda hacer algo incorrecto con mi tarjeta. Pero también los seguros estos que se ofrecen tienen otras posibilidades. ¿Qué pasa si la persona fallece, verdad? Entonces, estos seguros también lo que hacen es que pagan en automático las tarjetas. Entonces, yo creo que son productos financieros que hay que analizarlos. Yo no los abandonaría del todo, eh, porque seguramente hay que tener un tema de educación financiera. Y yo creo que eh, mi conclusión sobre esto es, tenemos que saber manejar estos medios de pago y estas cantidades de efectivo que podrían ser utilizadas para la adquisición de bienes y servicios en determinado momento. El uso de seguros para potenciales deudas me parece interesante en el evento de que una persona fallezca, por ejemplo. Imaginémonos que alguien tiene una tarjeta de crédito que la viene pagando regularmente, pero tiene 50 o 75,000 quetzales porque maneja una cantidad importante. Si él fallece y le deja esa deuda a su familia, creo que no es algo que alguien quisiera tener. Entonces yo creo que ese tipo de manejos financieros se pueden revisar, no son obligatorios, pero yo creo que sí es vital analizar cómo manejar eso a futuro por cualquier eh, potencial suceso que pueda ocurrir. Aquí hay otra pregunta muy interesante que dice, ¿cuáles son los nuevos delitos en la base penal con el uso indebido de las tarjetas de crédito? Sí, los tenemos aquí en pantalla. El primero es la clonación de tarjetas de crédito o débito, o sea, clonar una tarjeta, eso ya es un delito, ¿verdad? Entonces, no solo clonarla, sino que imprimir los datos y troquelarla, o sea, eso también, o sea, si alguien viene y copia la información de una tarjeta de crédito, es un delito. Y si alguien troquela esa tarjeta de crédito, también es un delito, ¿verdad? Todo esto sin autorización. ¿Qué conlleva esto? Esto lleva una sanción o una pena de prisión de 6 a 10 años y una multa de 150,000 hasta 500,000 quetzales. El segundo es la persona que use esa tarjeta de crédito débito clonada, ¿verdad? Entonces, esto puede ser sancionado con prisión de 5 a 8 años y una multa entre 50,000 y 150,000 quetzales. Y el tercer delito es distribuir o comercializar tarjetas de crédito o débito ilegal. Esto es para las personas que clonaron la tarjeta y se dedicaron a distribuirlas, ¿verdad? Entonces, ojo con eso porque también pueden haber varias cosas ahí. Entonces, en este caso, eh, la sanción será prisión de 6 a 8 años y la multa está entre 100,000 y 200,000 quetzales. Gracias, licenciado. Aquí tenemos una pregunta que dice que si tiene validez el contrato, si le activan primero la tarjeta de crédito y luego le dan el contrato. No, primero tiene que estar firmado el contrato y luego activada la tarjeta, ¿verdad? Eso es algo que se establece ahora en la ley. En el pasado no se hacía eso. Y fíjense por qué razón es importante esto. Porque la persona que obtenga una tarjeta de crédito, lo que se está pidiendo es que se informe de cuáles son las condiciones de la tasa de interés, de los cargos que le van a hacer, de todas las prerrogativas que va a tener el contrato. Entonces, él tiene que firmar el contrato y posterior a ello
se le va a activar la tarjeta. Entonces, por favor, mucho cuidado con esto porque esto es para proteger a la persona. Si una persona llega a hacer esto, entonces prácticamente queda desprotegida y le pueden aplicar todos los cargos que ella ni siquiera estuvo enterada, ¿verdad? Entonces yo creo que este es un tema, insisto, de educación financiera para las personas, para que cuando en el momento que ellas quieran contratar una tarjeta de crédito, pues puedan tener toda la información sobre cuál es la tasa de interés que le van a cobrar si se atrasa, cuáles son todos los cargos que le van a cobrar por el uso de la tarjeta de crédito y cuáles son todas las moras que tendrá que pagar si se atrasa con la tarjeta de crédito, cuál es el plazo, si son 30, 45 días, 60 días, 90 días. O sea, ahí se va a explicar cuáles son todas las condiciones financieras que va a tener por el uso de ese plástico. Y recordemos, es solo un medio de pago. O sea, es un medio de pago, es un crédito de corto plazo que están poniendo en disposición de las personas para cumplir con ciertas obligaciones. Entonces, por favor, las recomendaciones, lean muy bien ese contrato que van a firmar porque se van a estar autoobligando a cumplir con esas cláusulas. Entonces, no es permisible obtener el plástico y usarlo y luego firmo el contrato. No, por favor, el procedimiento debe ser, obtengo el contrato y si yo estoy de acuerdo lo firmo y entonces ya me dan el plástico. Gracias, licenciado. Aquí hay otra pregunta que dice que en las compras en Visacuotas o Credicuotas también quedarán prohibidos los recargos en la compra. Sí, así es. O sea, cualquier recargo que le quieran cobrar no está admitido, ¿verdad? Ah, bueno, a menos que en el contrato se diga, ¿verdad? Pero yo entiendo que no, la norma no establece de que le puedan cobrar cargos adicionales por el establecimiento afiliado. Recordemos que normalmente quien cobraba los recargos era el establecimiento afiliado, ¿verdad? No era la empresa emisora de tarjeta de crédito. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, hay que revisar los contratos. Yo les sugiero, por favor, que ahora sí leamos toda esa letra pequeña que está en esos contratos de tarjetas de crédito, que pueden ser contratos de 2 o 3 páginas, pero tenemos que leerlas y tenemos que entender cuáles son las obligaciones que tendríamos, ¿verdad? En principio yo les diría que no debería haber recargos, porque entiendo que esos recargos los hacía las empresas eh, que son establecimientos afiliados. Gracias, licenciado. Aquí hay otra pregunta que dice que qué puede hacer si un establecimiento la llama a diario para cobrarle un saldo de tarjeta de crédito de alguien que no conoce y ya Sí, solo ahí saber que es un número incorrecto. Ahí lo que hay que hacer es poner la denuncia, ¿verdad? Hay que poner la denuncia y básicamente eso puede estar en una infracción leve, ¿verdad? Puede estar de 15 a 55 salarios mínimos de infracción para esa empresa que está haciendo esto, ¿verdad? Y eso puede ser una práctica de acoso, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Cuando veamos que eso es, ¿verdad? Básicamente yo me voy aquí, voy a ver las infracciones leves que iban a ver, dice, incumplir con características y condiciones, con los contratos, con los estados de cuenta. em, Básicamente, aquí está, oprimir, molestar o abusar de manera insistente y repetitiva, eh, en este caso, a las personas eh, con ocasión de gestión de una deuda, ¿verdad? Entonces, eso no, eso es una infracción leve, ¿verdad? Entonces, básicamente ahí eh, yo no estoy obligado a eso y puedo poner la denuncia para esa empresa, ¿verdad? Lo que yo tengo que hacer es cerciorarme de quién me está llamando, tomar los datos, puedo poner la denuncia en Adiaco, puedo también poner la denuncia en la empresa emisora de tarjeta de crédito, yo podría pedir los datos de qué empresa es, que me digan de qué persona me están llamando y yo básicamente pues entablar esa denuncia para que me dejen de estar pues molestando por una deuda que yo no tengo nada que ver. De acuerdo. Aquí hay otra que dice qué porcentaje de tasa de interés, de acuerdo a la ley, puede cobrar un emisor de tarjeta. No, las tasas de interés no están reguladas, ¿verdad? Las tasas de interés son libres, ¿sí? Es algo bien importante, ¿verdad? Por esa razón es que yo pienso que ahora las tasas de interés, como las van a tener que publicar y van a tener que poner la tasa de interés anual, que es algo bien importante,
¿Por qué yo hago ese énfasis? Es porque eh, yo ponía el ejemplo de los correos electrónicos. Yo he visto algunos correos electrónicos donde dicen que le van a cobrar la tasa de interés de un 4% mensual. Y las personas a veces no saben que el 4% mensual eh, corresponde a un 48% anual. Es una tasa de interés altísima, ¿verdad? Y si la persona se atrasa, entonces ya se imaginan la cantidad de intereses. Entonces, yo creo que las personas tienen que prepararse para administrar de mejor manera esa información que en el pasado no se tenía y que podía haber creado, digamos, cierta comodidad en las personas, pero las hacía incurrir en fallas a la hora de administrar y de ver realmente en qué tasa de interés les gustaría estar manejando su tarjeta de crédito, ¿verdad? Entonces yo creo que ahora con esta información que es obligatoria, que la tienen que divulgar los emisores de tarjetas de crédito, tanto en los contratos como en su sitio web, también la superintendencia eh, de bancos va a publicar esta información y va a publicar los promedios. Entonces yo creo que ahora vamos a tener más datos para tomar mejores decisiones, para saber con qué tarjeta de crédito nos gustaría hacer negocios y con qué emisor de tarjeta de crédito no nos interesa hacer negocios. Gracias, licenciado. Aquí hay otra consulta, pero creo que también es muy importante que se analicen las diferentes fechas que establecen los contratos para las tarjetas de crédito, ¿verdad? La fecha de pago y la fecha de corte. Dice aquí, por ejemplo, que tiene fecha de pago el 17 de cada mes y corte 23 de cada mes. ¿Y qué le dijeron Sí. en el banco? Que del 17 al 23 no cargaban intereses, sino después del 23 cargaron cobro por mora, por interés, por gestión de cobranza, los cuales sumaron más de 600 quetzales y no quisieron exonerarlo, dice. Fue del pago de este mes. Sí, yo creo que por esa razón hoy día tenemos que entender como tarjetavientes a qué estamos expuestos, ¿verdad? Porque una cosa es la fecha de pago y otra es la fecha de corte, ¿verdad? Entonces, esto es un tema de educación financiera, ¿verdad? Lamentablemente, esos términos contractuales no nos los enseñan, ¿verdad? Y no nos los enseñan porque son términos muy específicos para operaciones individuales, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahora eh, estamos obligados, los tarjetavientes, y más aún hoy día las empresas emisoras de tarjetas de crédito, a estar presentando estas campañas de educación financiera para que las personas sepan entender cuánto es su día de pago y ese día tienen que pagar esa deuda que ellos convinieron pagar en meses anteriores. Y aquí algo que es bien importante es que, por ejemplo, la tarjeta puede decir que la fecha de pago es 45 días después del día de corte, ¿verdad? Entonces, si el día de corte es el día 23, ahí se sumarán 45 días y las personas tienen que ir haciendo su revisión para saber cuánto es lo que tienen que pagar para no incurrir en mora por los temas de los cobros. Toda esa información tiene que estar en los contratos. Pero hoy día, yo estoy seguro que muchas de las personas ni sabían qué información tenían contratada con una empresa emisora de tarjeta de crédito y cuando venían estos cobros, pues ni los tenían previstos, ¿verdad? Pensaban que si pagaban después de la fecha de pago e irse hasta la fecha de corte, pues no iban a tener ningún problema, pero ya habían causado una mora y esa es la que le está cobrando la empresa. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con estos datos y yo insisto, explicarle esto a una persona eh, que manejaba muy bajo estos datos era un problema en el pasado. Pero hoy día es obligación de las empresas emisoras de tarjetas de crédito compartir todos estos datos con las personas. No, tranquila, ahorita mismo vamos a intentar rastrear la llamada. Mira, Samuel es muy hábil y está por eso conmigo. ¿Alguien tiene su micrófono encendido, por favor? Señora, tranquila, yo les comento que se relaciona de los primeros. Bueno, vamos a dar lectura a la última pregunta. Dice, ¿cuál es el procedimiento y las consecuencias específicas que enfrenta un infractor en caso de cometer una infracción grave relacionada con el uso de la tarjeta de crédito, considerando tanto las sanciones monetarias? Bueno, vamos a ver. eh, las infracciones que están tipificadas en la ley son infracciones que van eh,
En este caso, para los emisores, ¿verdad? No, no son infracciones o no son multas que se le van a imponer, eh, en este caso, a los usuarios, ¿verdad? Por ejemplo, las infracciones graves son no realizar las notificaciones, actualizaciones, publicaciones o comunicaciones en la ley o no realizarlas en el momento debido. Por ejemplo, un cambio en un contrato. Realizar cobros indebidos o por servicios que no hayan sido efectivamente convenidos y prestados. O sea, este tipo de cosas no se pueden hacer. Comercializar, ceder o distribuir sin autorización expresa del tarjetaviente los datos de los tarjetavientes. Eso no se puede hacer. Disponer sin previa autorización del tarjetaviente de los fondos monetarios o de ahorro de este para adjudicarse el pago de las deudas que por el uso de la tarjeta de crédito contraiga el tarjetaviente. O sea, si yo tengo mi cuenta de ahorro en un banco y tengo mi tarjeta de crédito en ese banco, en automático no se puede debitar de mi tarjeta de ahorro. Eso no lo puede hacer el banco, ¿verdad? Entonces, este tipo de infracciones graves lo que tiene es una multa de 36 a 55 salarios mínimos, ¿verdad? Eso es lo que tiene la norma establecida el día de hoy, ¿verdad? Esas son las infracciones graves. Ahora, los delitos, eso ya es otra cosa, ¿verdad? Los delitos ya los mencionamos y esos pueden ser cometidos por las personas que estén utilizando, clonando las tarjetas, troquelando las tarjetas, usando las tarjetas o bien distribuyendo tarjetas de crédito que han obtenido en forma fraudulenta. Gracias, licenciado. Aquí tengo otra pregunta, pero creo que lo que están tratando de preguntar es si para los que ya contaban con tarjetas de crédito anteriormente a la entrada en vigencia de esta ley, les aplican las mismas disposiciones. Bueno, vamos a ver, yo diría que le van a aplicar las disposiciones a partir de septiembre, ¿verdad? Recordemos que las leyes no tienen efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando benefician al reo, ¿verdad? Los tarjetavientes no son, no son reos, ¿verdad? Son Son reos. personas que tienen una deuda comercial. Bueno, Así entonces es. ese deuda comercial se va a manejar a partir del 1 de septiembre con base en estas reglas. O sea, ¿qué quiere decir? Que si una persona falla 2 veces con su tarjeta de crédito en pagarla puntualmente, puede entrar en automático en un convenio de pago. Pero el mes uno, digamos, va a ser octubre y el mes 2 va a ser noviembre. O sea que hasta diciembre podría tener en automático el ingreso a un convenio de pago para solucionar su situación. Esto no quiere decir que digamos que si septiembre era su mes 2 ahí ya tenía el derecho. No, ¿verdad? Por supuesto que una empresa emisora de tarjeta de crédito, si quiere hacerlo, lo puede hacer, pero legalmente no está obligada. ¿Sí? Es como para poner un ejemplo. Sí. Bueno, y la última pregunta, hoy sí, ya la última. Dice, ¿hay alguna obligación de parte de las empresas para solicitar identificación al momento del pago con tarjeta? Bueno, realmente no lo hay. O sea, digamos, no hay una obligación de solicitar tarjeta. Pero sí hay una obligación para los establecimientos afiliados. eh, lo voy a revisar de una vez. Lo acabo de leer acá en la norma. Pero sí, eh, sí hay un componente bien importante, ¿verdad? Porque lo que pasa es que lo que se está tratando aquí de evitar es que haya un tema de robo de información, ¿verdad? Entonces, sí es bien importante de que em, se tenga esta obligación. Vamos a ver, lo estoy buscando acá en la norma y disculpen que no se los pueda mencionar, pero sí, eh, sí. Vamos a ver, no es una obligación del tarjetaviente como tal, ¿verdad? Pero del establecimiento afiliado sí puede ser una obligación eh, pedir esta información. Yo pienso eh, de que sí es importante para el afiliado pedir la identificación. ¿Por qué razón? Porque la identificación de las personas es importante para asegurarse
de que el día de mañana no vaya a haber un tema de algún delito, ¿verdad? O sea, recordemos también que participar en un delito no solo es eh, quien lo comete, sino también las personas que estuvieron involucradas. Entonces, yo creo que por seguridad, digamos, de las propias personas, pueden mostrar su identificación em, para asegurarse de que esos consumos sean de ellos, ¿verdad? Recordemos que ahorita con el tema de la tecnología que hemos tenido, así como ha avanzado la tecnología para cosas buenas, pues ha avanzado la tecnología también para utilizarla en cosas que están fuera de la ley. Entonces hay muchas personas que con un conocimiento muy altísimo de temas tecnológicos eh, pueden robar información sensible, ¿verdad? De los tarjetavientes. Ahí yo quisiera hacer un énfasis y esto conecta nuevamente con el tema de educación financiera. Por favor, si ustedes reciben un correo electrónico, eh, reciben un mensaje de texto o un WhatsApp de alguien que ustedes no conocen, pidiéndoles que actualicen su información financiera, sus datos, su DPI, o sea, información sensible, por favor no lo compartan, cerciórense primero. Eh, el tema de phishing es un tema que está muy fuerte ahora en este momento y yo creo que no es necesario compartir datos sensibles a través de plataformas que ustedes no conozcan, ¿verdad? Entonces, por supuesto que si yo como tarjeta tengo que presentar mi identificación para poder hacer una compra, pues eso yo creo que más bien es una norma de seguridad que me beneficia a mí de que lo que estoy comprando sea lo correcto, ¿verdad? Ahora imaginémonos que un establecimiento no pida tarjeta, no pida identificación y comiencen a hacerse cargos indiscriminados a una tarjeta de crédito o de débito, pues también sería un problema, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es un paso de cumplimiento que me parece muy válido, que no lo debemos de abandonar, ¿verdad?